Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. La patria se construye todos los días y con todo, porque esta no es una lucha de imparciales. Yo no soy neutral. Detengámonos en la década del 90. Una década dominada sin ninguna duda por la vida democrática, pero al mismo tiempo brutalmente transformada por una política económica que vino a invertir gran parte de nuestra historia. Desindustrialización, extranjerización de la economía, exclusión social, caída exponencial de la capacidad de los argentinos de ahorrar, destrucción del trabajo, intemperie, fragmentación social, un país que no sabía hacia dónde iba, un país que perdía rumbo. Y en el interior de ese país, desolado socialmente, sin embargo, surgieron los movimientos sociales. Cuando asumió Menem, me acuerdo que muchos provincianos teníamos la esperanza que como Menem era provinciano iba a salvar el país, pero lamentablemente Menem fue uno de los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional. En la década del 70, para disciplinar a los sindicalistas, se los amenazaba con perder la vida. En la década del 90 la amenaza era que pudieran perder los negocios, que se quedaran afuera de los negocios. Y ahí surge el sindicalismo empresario. Y en los 90 se gesta también la resistencia. Cuando vos pensás el trabajo y pensás su significación, ¿cómo lo colocás dentro de este momento histórico, de tu propia experiencia, de tu llegada a la cercanía de Néstor Kirchner? El trabajo fue mucho más que la recuperación de lo que todos sabemos que es el trabajo, en tanto dignidad de los trabajadores, en tanto inclusión social. Fue dar vuelta a una página de la historia argentina que llevaba muchos años. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es que será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino acciones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Yo puedo decir ahora lo mucho que se miente, todo lo que se engaña y todo lo que se finge, porque conozco a los hombres en sus grandezas y en sus miserias.
Muchas veces he tenido ante mis ojos, al mismo tiempo como para compararlas frente a frente, la miseria de las grandezas y las grandezas de la miseria. Este ministerio estaba demasiado alto, olvidado de la gente. Entonces vos definías desde acá, pero, viste, trabajar con las organizaciones de base, trabajar con los vecinos, con los clubes, eso no era lo interesante. Las políticas se definían detrás del escritorio. Lo digo, le guste a quien le guste. El kirchnerismo es una herencia y una memoria. Es herencia de luchas y es memoria de aquello que el primer peronismo grabó a fuego en lo profundo de la conciencia de los trabajadores. Entre el 2001 y el 2003, en un país estallado, fragmentado, incendiado, fueron los humildes entre los humildes, los excluidos entre los excluidos, los que reconstruyeron trama social en la Argentina. Los desocupados, los piqueteros, los que recuperaron fábricas abandonadas por sus dueños. Esos, los últimos, los olvidados, los desheredados, le mostraron a la sociedad que había algo que podía ser defendido. Lo que Néstor comprende es que aquella historia tiene que encontrarse con un Estado democrático que vuelva a construir una política de derechos. ¿Qué significó la experiencia de la resistencia social, la construcción de los distintos modos, las invenciones de nuevas formas de protesta, sobre todo a partir del surgimiento de toda una suerte de experiencia en parte inédita en la Argentina, como era la de millones de desocupados, desarraigados, expulsados del sistema? Hay características, comunes denominadores de aquella época que sorprenden. Por ejemplo, el escepticismo. Eran escépticos los que gobernaban en los 90, los menendualdistas, los aliancistas. Eran escépticos porque no creían en el fondo ni en la política ni en la democracia. Y éramos escépticos los que estábamos en la calle. Qué combinación, ¿no? Una alquimia compleja. Exacto, nos unía el escepticismo. Se me ocurre que de los años 90, en todo caso, hay un año emblemático, que es 1996. ¿Qué pasó en 1996 en Cutralcó? Bueno, Cutralcó comienza, yo creo que el primer grito de desesperación de la Argentina. El primer grito producto de la privatización de todas las empresas del Estado, en este caso YPF, la cual nos dejó 7.000 desocupados en una población de 30.000, o sea, la mano de obra activa cerca del 30-35% de la ciudad, y lo que fue un grito, creo, de desesperación, de no saber qué hacer, de reclamar, digamos, de que el modelo imperante estaba realmente estrangulando a la sociedad, y bueno, esto hizo que la gente saliera a la calle y que, bueno, que realmente hizo una gran explosión a nivel internacional. Y cuando vos decís nosotros, ¿quiénes eran nosotros? Y era un nosotros muy diverso. Creo que el movimiento de desocupados, mal llamado movimiento piquetero, en un país que terminó con 185.000 fábricas cerradas y 8 millones de desocupados, terminó siendo el sujeto más dinámico de la clase obrera.
¿Cómo los agarra el 2001? El 19 de diciembre del 2001 nosotros estábamos cortando el puente Alsina, porque veníamos de la experiencia del Frenapo. Nosotros habíamos participado, creo que el 16, 17 y 18 de diciembre habíamos participado de la experiencia del Frenapo, una experiencia maravillosa. Y algunas organizaciones de las que participan en el Frenapo, no todas, algunas, cuando se cuentan los votos, yo recuerdo nos habíamos reunido en el comedor nuestro de la Villa 20 de Lugano. Dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Porque la gente estaba ahí, sin trabajo, con hambre. Y la realidad se ocupó de decirles. Y entonces ese 18 de diciembre me acuerdo que los mismos compañeros de barrio dijeron, no, plan de lucha, plan de lucha. Creo que Néstor recoge esa resistencia, tiene la osadía y además la agudeza de interpretar el momento político. Néstor de pronto decide patear el tablero, como decimos acá. Había discusiones nuestras dentro de la CTA y dentro de los grupos más resistentes en la que muchas veces los límites de la realidad aparecían marcados de una manera que con Néstor se rompiera. Vamos sintiendo que poco a poco empezamos a construir otra cultura y otro mecanismo, y esto lo está marcando con absoluta claridad, que en otros tiempos seguramente la eficiencia empresaria era el ajuste, era decir cuánto personal iba a quedar en la calle, y de esa manera los números iban a cerrar y íbamos a estar ante una buena administración. Esto es lo que pasó, lamentablemente, durante una larga década en la Argentina. En el primer aniversario de Costequi y Santillán se hace una gran marcha que salimos desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo. Y Néstor ve las banderas del movimiento que yo estaba en ese momento y dice, quiero hablar, digamos, con Emilio, a ver que ya habíamos hablado otras veces, pero esa fue la primera vez que hablamos largo y tendido y que me incorporé definitivamente. Era presidente. Cuando yo llegué, esto estaba rodeado de organizaciones que reclamaban. Y en ese minuto, que dicen, bueno, vamos a bajar, a ver qué necesitan y demás, digo, ¿qué nos atiende? No, se negocia, se habla, se conversa con las distintas organizaciones y vemos cuántos víveres le damos y demás. Eso fue duro, absolutamente duro. Y yo me senté un rato sola, ¿viste? Y dije, queríamos estar acá, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, acá hay que empezar a transformar y a jugarse. Y las cosas van a ser distintas. Entonces le dije a las organizaciones, les pedí los domicilios en los lugares donde estaban, y digo, no necesitan venir acá. Yo voy a ir a los lugares donde ustedes están. Nos sorprendió muchísimo, nos sorprendió con las distintas medidas que comenzó a tomar para la Argentina, para el beneficio de los que menos tienen. Después cuando comenzó a crear el plan de vivienda, cuando dio a los que menos tienen, a las organizaciones sociales, para que comencemos a construir nuestra propia vivienda, donde antes uno por ahí veía de que las viviendas únicamente te las podía construir las grandes empresas y no nosotros, ¿no? Las primeras viviendas en Argentina que se han construido con el plan de cooperativas fueron, y que vino a inaugurar Néstor a Jujuy. Nosotros nos quedamos asombrados porque él no parecía funcionario, no parecía presidente, venía y nos daba la mano, nos besaba y nos decían, ustedes míos van a construir su propio futuro. Fue la primera emoción que sentíamos nosotros, pero a su vez también era la primera vez que estábamos de este lado.
nunca habíamos subido a ningún escenario donde estaban los funcionarios, donde había diputados. Y con los amigos nuestros nos codeábamos y decíamos, ¿te acordás cuando estaban algunos de los funcionarios y nosotros les tirábamos piedras? Sí, ahora nos toca a nosotros estar acá y nos reíamos, ¿no? Ahora, evidentemente, de la Argentina recesiva, de los años 90, de la Argentina que explotó en el 2001, donde evidentemente había un país sumergido totalmente y había millones y millones de argentinos que habían perdido toda la esperanza de ser, a la Argentina de hoy la situación es absolutamente diferente. Yo me quedo con esta tensión del crecimiento, me quedo con esta Argentina que está viva. ¿Qué pasa hoy en Cutralcó y cómo fue ese camino? El peor castigo que podemos dar a una sociedad es que le falte trabajo. Y bueno, lo logramos construir organizándonos como sociedad, tomando conciencia de que había otro camino y armamos cooperativas de trabajo, productivas, que todavía están vigentes, porque hoy están saludables. Así que logramos autoorganizarnos como sociedad y bueno, fuimos saliendo lentamente, fuimos haciendo acuerdos con universidades para traer carreras, armamos un nuevo perfil económico complementario al petróleo y al gas, que es un polo tecnológico de base tecnológica de ciencia y tecnología y de energías limpias, la construcción de vivienda con cooperativas, la construcción de cordón cuneta con cooperativas, todo lo que son obras públicas con cooperativas, todo lo que son servicios públicos. Primero empezamos con los 3 planes nacionales, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Plan de Deporte, el Plan Manos a la Obra, pero cuando vas construyendo en el territorio, terminamos consolidando 2 grandes ejes. Familia Argentina, Argentina trabaja. Transversalmente, la organización social. Y nos despertamos con la idea de poder hacer casas. Y bueno, hoy estamos acá, que he hecho realidad esto, que es una cooperativa. Ya dejar la olla, dejar sartén, el delantal de cocina y bueno, salir a poner el hombro, como dice, a trabajar, pero me gusta. Hoy me di cuenta, me desperté en una realidad que me gusta. Después, digamos, de los primeros años de la crisis de 2001 y en particular desde 2004, hay un cierto proceso de desmovilización, digamos, en varios de los actores que habían estado fuertemente movilizados durante los años 90, incluso aquellos, digamos, que más directamente estuvieron ligados al proceso de movilización de la crisis de 2001 y 2002. Las ciencias sociales han tendido a pensar ese proceso de desmovilización bajo el modelo, digamos, de la cooptación de los actores movilizados. Y yo creo que esa es una idea que en principio tiene que ser fuertemente discutida. Lo que es más interesante pensar, sobre todo a partir del 2003 y 2004, es un proceso fuerte de institucionalización de algunos de estos actores movilizados. Yo no lo voté a Néstor en el 2003. En 2003, ¿no? Es decir, yo la primera vez que lo vi le llevé el afiche con el cual habíamos hecho campaña, que era una bandera de Estados Unidos con todas estrellitas y en cada estrellita había un candidato y una de las estrellitas era él. Por casualidad era la primera. Mirá qué interesante. ¿Qué viste que estaba pasando en ese momento? Me dice qué bajo que habíamos caído en el movimiento popular, que estábamos llenando una plaza pidiendo bolsones de comida y planes sociales de 150 pesos. Me decía, mira, antes soñamos y peleamos por la liberación, contra la dependencia, contra la injusticia, y hoy, ¿no?, hay 50.000 personas en la Plaza de Mayo pidiéndome esto. Digamos, salimos con el movimiento popular, me decía él, de muy abajo. Y me decía, quieras o no, si yo sigo teniendo los mismos sueños que teníamos cuando empezamos a militar. Y yo voy a subir 2 o 3 escalones en esa escalera de los sueños, pero creo que voy a dejar a todos ustedes en el centro de la política como que hagan política para seguir subiendo esa escalera. Vinimos a cambiar y transformar la Argentina.
y no hay interés que me haga retroceder, ni justo que me quieran dar. Estoy dispuesto a avanzar con todas mis fuerzas en la defensa de los valores que nos lleven a consolidar de vuelta el país, a volver a hablar de patria, a volver a hablar de Argentina, a volver a hablar de nuestra bandera y del orgullo de ser argentinos, a recuperar la autoestima. Los argentinos somos gente que hemos construido nuestro prestigio con trabajo, con esfuerzo y con honestidad, y no por dos sinvergüenzas que nos vengan a confundir a todos. Es hora de la argentinidad, es hora de los argentinos. La memoria es corta, vivimos demasiado atosigados por el presente y sus reclamos, que mirar hacia atrás a veces produce un cierto vértigo y hay una suerte de callejón sin salida del olvido. Me imagino vos llegando ahí al día siguiente, después que asume Néstor Kirchner, y encontrándote con un ministerio que está tratando de ver cómo hace para reconstruir lo que había sido brutalmente destruido. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo el 25 de mayo del 2003, la tarea fundamental que tenía, y única casi, que tenía el Ministerio de Trabajo era la administración del Plan Jefes y Jefas de Hogar. Creo que este ejemplo marca a qué había quedado reducido el trabajo. Destrucción del trabajo, que es desindustrialización, que es reprimarización de la economía, y que también es un punto que a veces se lo plantea poco, pero que a mí me parece que es terriblemente significativo. Destrucción del tejido social, de la vida familiar. Es imprescindible advertir que la tragedia cívica del clientelismo político no es producto de la asistencia social como gestión de Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un modelo económico. En nuestro país, la aparición de la figura del cliente político es coetánea con la del desocupado. Mientras en la República Argentina hubo trabajo, nadie fue rehén de un dirigente partidario. Si vos tuvieses que trazar un mapa de esas transformaciones en relación a lo que le había sucedido, sobre todo al movimiento sindical en los tiempos previos y lo que viene sucediendo en estos años, ¿cómo sería ese mapa? La Argentina en esta década recuperó el trabajo. Y el sindicalismo de los 90 era el sindicalismo chantajeado desde el desempleo. Por eso que proliferaron los movimientos sociales. Es decir, en realidad el sindicalismo tiene su fuerza en el pleno empleo y en realidad en una sociedad fragmentada y estructuralmente desempleada nos debilitó enormemente, ¿no? Que fue el producto de la década perdida de los 90 del liberalismo. Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl Menem. Vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo, Entonces, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. Hay cosas que por ahí pasan inadvertidas. Antes del 2003, más de 10 años que no se discutía salarios. No había paritaria. Entonces, una cosa que hoy parece secundaria, pero es donde se puede dirimir un poco el reparto, ¿no? La famosa división. O sea, fue Néstor Kirchner el que la impuso.
trabajadores, con los nuevos ocupados, con el mercado interno, con los salarios? ¿Cómo se va dibujando esa problemática? Bueno, primero había que apelar a la memoria colectiva de que era posible mejorar los salarios. Los primeros aumentos que dio el presidente los dio por decreto. No surgieron de las paritarias, porque había una clara desigualdad en la mesa de negociación. Tenía que el movimiento obrero argentino ponerse de pie nuevamente. Y eso lo conseguimos. Tenía muy claro que si no aumentaba el poder adquisitivo, no teníamos mercado interno. No hay un gremio, opositor, no opositor, del lugar en que se encuentren militando que no haya visto crecer su capacidad de afiliación, su capacidad de acción, que ha mejorado. No hay ninguno. Lo que habla más bien del sistema productivo y de la bonanza que ha tenido en este punto estos años. ¿Y cómo ves la relación entre el laberinto que es en parte el movimiento sindical estos años y la experiencia kirchnerista? Yo creo que el movimiento sindical hay una realidad paradójica. La creación de más de 5 millones de puestos de trabajo recuperó al sindicalismo como una expresión potente de la vida en Argentina. Los movimientos sociales han dejado de tener el peso que tenían, o mejor dicho, han variado. Ya no tienen el peso que tienen en la demanda y en la lucha callejera, pero tienen un peso importante como articulador y elemento de construcción de la nueva política en la Argentina. Que me parece que el sindicalismo tiene que reorganizarse con respecto a un nuevo proyecto de país. Y me parece que una de las... O sea, si bien estamos atomizados en 6 sectores, lo cual habla de que ninguno es, obviamente yo milito en el que más es, te diría cualquiera que está entrevistado, claro. Pero objetivamente creo que habla de nuestra crisis. Desde otra mirada yo creo que se divide en 2 sectores. Y me parece que hay un sindicalismo que cree que hay que volver al proyecto productivo anterior para hacer poder. Y hay un sindicalismo que creemos militar, nosotros, que quiere adecuarse a pelear las injusticias de lo nuevo. El movimiento sindical creo que tiene que encontrar su lugar en esta historia. Creo que hay que superar el estado de fragmentación. Entiendo que aquellos que han defeccionado, como en el caso de Moyano, para buscar el sol de la derecha, para pararse en ese lugar de la política con las alianzas, no sé, serán con De la Sota, con De Narváez, con Macri, o por donde venga la alianza de derecha del PJ y los socios históricos, y en ese lugar parado Moyano, creo que le ha significado al movimiento sindical perder la brújula. Cristina alguna vez ha hablado del Estado reparador, que también tiene que ver con esta nueva dirección que retoma la Argentina. La relación con el Estado fue mutando en los últimos años. De la indiferencia total a partir de la constitución de las primeras empresas, que yo diría incluso no indiferencia, sino un Estado que atentaba contra la constitución de las mismas empresas recuperadas, fue lentamente mutando, entendemos, en la idea de que nos habíamos convertido en un sujeto que había llegado para quedarse. Con el correr del tiempo, y sobre todo a partir de 2003, empieza una articulación lenta, pero muy positiva con el Estado, en la idea de primero atender la problemática que nosotros teníamos, preparar programas de asistencia
y empezar a trabajar juntos la idea de la arquitectura legal y económica que nuestras empresas de nuevo tipo necesitaban. Yo quisiera detenerme en un monotributo social capaz de incluir en la economía formal a los emprendedores que hasta ese momento se habían encontrado absolutamente marginados de la economía formalizada de la Argentina. Ese monotributo social, más todas las políticas sociales que tuvieron que ver con el apoyo a emprendimientos productivos, estaban en absoluta sintonía con lo que el Congreso iba aprobando en materia política, fiscal, económica y social. Esa sintonía se tradujo con los 550.000 monotributistas sociales de nuestro país. Del 2003 a esta parte, de pasar a ser un sujeto que prácticamente había sido entendido como un parche, en tanto y en cuanto se recomponía la economía, pasamos a ser 10 años después un sujeto de producción, político, social, económico, cultural de peso, que ocupa un espacio claramente y que desde el Estado es visto como una salida, como una alternativa dentro del mundo de la clase trabajadora. Mientras se derrumba en el mundo toda la legislación protectora, en la Argentina nosotros sacamos la ley del trabajo rural y se ha sancionado la ley de trabajadoras en casas particulares, el llamado servicio doméstico. Emblemáticas las dos, ¿no? Pero estamos hablando de dos sectores caracterizados por una situación de servidumbre, no de servicio. Dos sectores atrasados, dos sectores a los que se le habían negado derechos. Para poner en marcha las nuevas normas, derogamos dos normas. En el caso del servicio doméstico, un decreto de la dictadura del 56, ¿sí? Vigente durante 6 décadas. Inmutable al paso del tiempo, de las democracias, de las dictaduras, de los cambios, tanto que hablan de actualidad, nada. Y luego la ley de trabajo rural. La ley de trabajo rural que estaba vigente. Es una ley que lleva la firma de Videla y de Martínez de Oz y de Arguindegui. Y ningún gobierno de la recuperación democrática, y lo digo con respeto y no queriendo hacer de esto, pero esto también forma parte de la batalla cultural. Tiene que ver, estas dos leyes solamente se podían haber sancionado en una etapa de recuperación del Estado, del rol protectorio, sin importar que en el mundo, sin preocuparnos tanto sobre cómo el mundo mira estos temas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Sentado acá? ¿A quién vamos a esperar? Acá no más de decir, no, a mí no me interesa. No, acá estamos jugados todos. Y todos tenemos que salir al frente para defender nuestra fuente de trabajo. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una familia por delante y a esa familia la tenemos que mantener. Si algo caracterizó la década del 90 fue la escisión que se produjo entre la esfera de lo social en términos de aquello que tenía que ser reparado, distribución de la renta, el concepto de igualdad, ¿no? La década de los 90 vació de contenido el concepto de igualdad y, sin embargo, dejó aflorar, y eso se vio en la Constitución del 94, dejó aflorar la idea de que sí, que había otros derechos, vamos a llamarlos civiles, que podían avanzar en la sociedad. Pero siguieron caminos paralelos. ¿Qué pasó en esta década con eso? Creo que los derechos sociales, se tomaron más en serio en esta última década, por supuesto. La contraposición de derechos sociales y derechos civiles es histórica. Eso de decir, son incompatibles, hay una tensión entre ambos, es absurdo, es totalmente absurdo, porque si vos tenés derechos individuales y no te dan derechos sociales, lo vas a usar para reclamarlos. Entonces, o te lo tienen que dar o te tienen que sacar los derechos individuales. Y si tenés derechos sociales sin derechos individuales, no vas a tener la posibilidad de controlar al que reparte, que una vez que de repente se va a quedar con todo.
De modo que hoy, no sé, hoy en el mundo se habla de una globalización de ambos. No puede existir uno sin los otros. Trama, ¿no? de luchas que si no se trabajan así en paralelo como trama o como red, no tienen resultado. En los piquetes de los años 90, cuando las mujeres empiezan a reivindicarse como mujeres, a entender cuáles eran sus limitaciones en tanto mujeres, limitaciones de género para poder participar en los piquetes, y cómo desde ese momento, y que irrumpe muy fuerte después con la década del 2000 y con lo que siguió después, para que pudieran participar en política y pelear por lo que venían peleando, por derechos sociales, digamos, tenían que reivindicar sus derechos civiles en tanto mujeres y en tanto cuestiones de género. Creo que eso se articuló en esta década, y se articuló también porque hubo escucha, digamos, desde el poder, y hubo voluntad política de que estos entramados pudieran tener espacio paralelamente. En términos político-históricos, yo creo que se ha avanzado muchísimo en muchos sentidos. Por parte, bueno, se ha reconstruido mínimamente una red solidaria que no existía. Si partís de una realidad donde hay un 30 y tantos % de desempleo, no tenés una red de contención para los que se caen, los jubilados cobraban algo simbólico, se suicidaban los viejos, etcétera. Bueno, cuidado, eso sí se ha ido reconstruyendo. En segundo término, en materia incluso de derechos civiles, y bueno, no sé, el matrimonio igualitario, hay cosas que son revolucionarias para la Argentina. Si vos estás pensando cuál era la realidad nuestra, cultural, hace 30 años, y cómo hoy se ve con normalidad una cantidad de cosas, bueno, cuidado, hemos dado un salto cultural importantísimo, y en eso los últimos 10 años han acelerado muchísimo. Estas cosas que tienen que ver con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir, son cosas que al contrario nos deben unir. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Somos una sociedad un poco más igual. Faltan muchas cosas, faltan que toda la gente pueda tener trabajo, buen trabajo, derecho a la seguridad, a la salud, a la vivienda, a la educación, todos. Pero creo que hemos dado y hemos constituido un hito fundamental en el camino de la igualdad. La gran diferencia que hay ahora es que se pueden escuchar de otras maneras reivindicaciones que pueden parecer particulares, pero que no creo de ninguna manera que los derechos de las mujeres sean derechos de una minoría o que sean derechos particulares, ni que tampoco conquistas como puede haber sido la del matrimonio igualitario, que es una conquista rara porque es conseguir un derecho burgués, parece una cosa rara que incluso sorprendió también a la propia militancia de lesbianas, gays, bisexuales y trans, en el sentido de haber convergido en busca de un derecho que ni siquiera sabíamos si queríamos. Lo que sí sabíamos que queríamos era existir, tener existencia real para el Estado y tener los mismos derechos que podía tener cualquier otra persona. La ley garantizó en este caso la extensión de esos derechos. Muchas veces suele suceder al revés. La ley capta algo que está en lo social previamente. En este caso sucedió al revés en esta década y eso es algo sensible para una sociedad. Ya lo van a ver en la ley de asignaciones familiares, la modificación del inciso que seguía está determinado por el abecedario y cayó justo en K. Bueno, allí en el inciso K se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años,
con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que es, en los instrumentos salariales, el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos. Yo creo que Cristina, una vuelta, en uno de sus tantos discursos, dijo que era importante que la asignación universal la asignación universal por hijo le llegue a todos los sectores, que no importa si son peronistas, radicales, oposición o no, pero que le llegue a todos los sectores que menos tienen. Y así fue. Así fue. Yo me acuerdo que la asignación universal por hijo lo veníamos discutiendo en la CTA y lo veníamos discutiendo muy fuerte. Hubo una consulta popular y ese día cuando lo han anunciado, la verdad que muchos que pertenecíamos a la CTA lloramos de alegría porque se dio lo que nosotros queríamos. La oposición decía que la asignación universal por hijo lo manejaban los pobres para ir al casino, para estupideces. Y a nosotros nos dio mucha indignación porque si uno se pone a ver quién maneja la asignación universal por hijo, quién tiene, son muchas mamás que hoy pueden mandar a los hijos a la escuela, son muchas mamás que llevan a los hijos a ponerse la vacuna, son muchas mamás que hoy pueden entrar a un supermercado y comprarle mínimamente algo para comer a sus hijos o comprarle un par de zapatillas. Siento que Cristina aprobó la asignación porque es mujer, porque Cristina tiene ese algo de madre, ¿sí? Donde entra a proteger a los que menos tienen, donde entra a cuidar. Eva Perón es el final de la filantropía como respuesta a los problemas sociales que venía recorriendo a la Argentina desde siempre. Eva Perón es la construcción consciente de los derechos de las grandes mayorías. Pero no es solamente la construcción de derechos, es también la construcción de un sujeto social político que es consciente de esos derechos y que sale a luchar por la defensa de su propio lugar en la sociedad. Por eso Eva Perón es ese mundo social popular, es la historia de los descamisados, es la lucha contra el olvido y fundamentalmente es la idea de una sociedad que ya no puede desprenderse, como en otros momentos de su historia, de ese papel central y decisivo de las grandes multitudes. La EVA siempre es una bandera de lucha, digamos. O sea, esa bandera que se ve reflejada en todas las agrupaciones que están también proliferando a su vez, ¿no? Con el nombre de Eva Perón, en las distintas versiones. Y yo creo que se actualiza permanentemente en la acción del gobierno. Yo creo que ahí Cristina puso un hito urbano como un recordatorio. Yo no creo que es... No en vano ella la tiene ahí en la maqueta detrás cuando habla, ¿no? Me parece que ahí hay como un testimonio, como decir, bueno, esto es mi norte, digamos, ¿no? De esto estamos hablando. La mayoría de los compañeros que militaban en la universidad venían en realidad de la izquierda. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Ahora conozco todas las verdades y todas las mentiras del mundo. Tengo que decirlas al pueblo de donde vine y tengo que decirlas a todos los pueblos engañados de la humanidad, a los trabajadores, a las mujeres, a los humildes descamisados de mi patria y a todos los descamisados de la tierra y a la infinita raza de los pueblos, como un mensaje de mi corazón.
peronismo es el eje que produce los cambios. Y el kirchnerismo es la fuerza que los está llevando a cabo. En un mundo donde se ha privilegiado un achicamiento del Estado, donde se ha privilegiado el avance del capitalismo financiero, donde los derechos se han convertido en privilegios, donde los sindicatos se han achicado, donde su capacidad de negociación se empequeñeció, lo que vos estás planteando es unir contracorriente, ¿no? Es como si estuviésemos en la Argentina y en otros países de Sudamérica remando contra una violenta corriente que está llevando a una parte del mundo a una tragedia que la estamos viendo cotidianamente porque la padecimos. Ricardo, parto de una anécdota. Cuando en septiembre del 2008 empiezan a sentirse los primeros efectos de la crisis financiera internacional, Cristina me llama a Olivos. Vamos, yo voy para allá. Me imaginé que tenía que ver con estos primeros efectos de la crisis y uno siempre acostumbrado a lo que ha sido la tradición de la Argentina, esta cosa del ajuste sobre el ajuste. Iba pensando a ver qué respuestas iba a tener que pensar en función de estas cuestiones. Nomás llego a Olivos, voy al despacho, abro la puerta y Cristina de parado. Me dice, Carlos, el empleo no se toca. El empleo no se toca. Esta crisis no la van a pagar ni el trabajo ni los trabajadores. Por eso estamos en este día festejando la diversidad, la pluralidad, la democracia, con la certeza que esas convicciones que él nos dejó en la Casa de Gobierno y que también eran las convicciones de una generación diezmada, las convicciones que nos permitieron volver a levantar las convenciones colectivas de trabajo para los millones y millones de trabajadores. Y quiero decirles que en realidad pareciera que las cosas fueran contra el gobierno o contra esta presidenta, pero en realidad no es que vienen por este gobierno ni por esta presidenta, son por las conquistas sociales, son por los 3,5 millones de chicos con asignación universal por hijo que ya no permite que sus padres sean explotados, que tienen que pagarles un mejor salario, en negro aunque sea, pero mejor salario. Porque una vez más lo decimos, hemos vuelto a tener patria argentinos, algo que nos habían arrebatado y la hemos construido entre todos, con el esfuerzo de todos y de todas. Gracias. Sin dudas, el kirchnerismo rescató algunas de las cuestiones centrales del propio peronismo. Una de ellas fue la imagen de Eva Perón. Eva Perón significaba a los humildes, los descamisados, la reparación social. Había sido de alguna manera olvidada, había quedado a un costado como tantas otras cosas. Y sin embargo, en esta década, esa figura mítica, extraordinaria, rebelde, transformadora, volvió a cobrar una nueva significación. La Eva que piensa a los desamparados y que piensa en los derechos sociales se constituyó en uno de los ejes de la experiencia del kirchnerismo.